Si Citgo cae en manos rusas, está en peligro la seguridad nacional de la primera economía del mundo. Ok, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se vienen alterando. Tienes el hackeo, vamos a lo último. Tienes el hackeo de emails por parte de Rusia durante las elecciones presidenciales. El hackeo sobre la forma en que la CIA recolecta información. Tienes el tema de Ucrania. Y ahora el ataque aéreo de Estados Unidos a Siria por el ataque químico a civiles del que se acusó a Rusia de encubrir. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo recientemente que era claro que las relaciones bilaterales nunca habían sido tan difíciles desde el final de la Guerra Fría. Y en este contexto está la llegada este martes del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a Rusia. Con este contexto y con todo lo que está pasando ahora en Venezuela, los políticos en Washington, tanto republicanos como demócratas, están levantando banderas rojas, enviando cartas alertando al secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿De qué? De que Citgo, compañía con 3 refinerías importantes en Estados Unidos, con una red de terminales y oleoductos que cruzan 24 estados, pudiera caer en manos del gobierno ruso a través de la petrolera Rosneft. Pero, ¿por qué Citgo, que es de PDVSA, caería en manos rusas? Vamos un poco hacia atrás. El gobierno de Venezuela tiene un serio problema de liquidez. Hay una seria preocupación de que PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, o sea, el gobierno, declare incumplimiento de pago. Buscando liquidez, el año pasado PDVSA puso como colateral el 49,9% del holding de Citgo en Estados Unidos. ¿A quién? A la petrolera estatal rusa Rosneft, a cambio de un préstamo de más de 1.500 millones de dólares. ¿Qué pasa? Con la precaria situación en Venezuela, si Citgo o PDVSA, que también acumula cada vez más deuda por la caída del precio del petróleo y que se ha utilizado también como colateral, Citgo, declarasen en cesación de pagos, default, como dice en inglés, entonces Rosneft, donde el gobierno ruso es el que tiene el control, podría terminar adquiriendo esos activos en Estados Unidos. Con este contexto, por eso es que hago la pregunta, si Citgo cae en manos rusas, ¿está en peligro la seguridad nacional de la primera economía del mundo? Vamos con Jorge Piñón, director del Centro Internacional de Política Energética de la Universidad de Austin en Texas. Piñón, es un gusto tenerte en el programa. Gracias. Estuve viendo analistas y algunos dicen que el tema del incumplimiento de pago ahora no es tan riesgoso, sino se vería para el próximo pago, que creo que es 3,5 mil millones de dólares para octubre. Pero en estos momentos no es que se declararía un default mañana, sino que la preocupación está más adelante. Entonces yo quiero adelantar un poco la discusión. Digamos, asumiendo la hipótesis que hubiera un default y que por tanto Rosneft tomara control de Citgo. Primera pregunta que yo me hacía, ¿realmente es un riesgo a la seguridad nacional? Me fui a las estadísticas y aquí tengo la lista, tú la reconoces, 141 refinerías operando en los Estados Unidos. Saqué los números. Del total de 18 mil, un poco más de 18 millones de barriles por día que producen, que tiene la capacidad para producir, estuve sacando, Citgo es solamente el 3,1%. Tú tienes que Marathon es cerca del 8,6%, Phillips 7,5%, Valero casi 7%, Exxon, Valero es más de 10%, Exxon 7,4%. O sea, las refinerías en los Estados Unidos están más en manos estadounidenses, empresas estadounidenses, que lo que viene siendo Citgo. Entonces, ¿por qué tanta preocupación en la seguridad nacional? No, yo creo que tú tienes razón, es decir, desde el punto de vista de la capacidad de las 3 refinerías de Citgo, que es alrededor de 750,000 barriles diarios, del total de capacidad de refino de este país, no es una gran cifra. Pero yo pienso que en el caso de que las cortes o algunos bancos tomen alguna acción contra esos activos, estoy seguro que un juez permitiría que esos activos continuaran operando. Lo que entonces pasaría es que esos activos no podrían recibir crudo venezolano y claro que muy seguro comenzarían a importar crudo canadiense. Por cierto, una de las 3 refinerías de Citgo que está en el estado de Indiana, en el norte de los Estados Unidos, no importa crudo venezolano, sino importa crudo canadiense. Así que, en resumen, no. Los 700,000 barriles diarios de capacidad de refino de Citgo
no tienen un gran impacto en la seguridad energética de este país. Y yo estoy seguro que una corte no permitiría que eso ocurriera, ya que permitirían que Citgo continuara procesando crudos. Claro, congelarían las cuentas bancarias, tomarían otros tipos de medidas. El que se va a sufrir aquí son los 6,000 distribuidores de Citgo. Recuerda que todas las gasolineras Citgo que tú y yo vemos en las calles no son propiedad de Citgo, sino son propiedad de distribuidores independientes. Esos distribuidores son los que para mí sufrirían más, ya que no tendrían a Citgo para suministrar esos barriles y tienen que ir entonces a una fuente diferente. Ellos son los que van a verdaderamente sufrir. Y entonces, ¿por qué tanto el escándalo? Aquí tengo las cartas de los chairman, o sea, los que dirigen la Comisión de Política del Hemisferio Occidente en la Cámara de Representantes. Aquí tengo otra carta donde firman, si no me equivoco, senadores, por ejemplo, Menéndez, demócrata por New Jersey, Rubio, republicano por la Florida. ¿Por qué entonces tanta alarma si estamos viendo que solamente poco más del 3% está en manos de Citgo? Estás diciendo que un tema, esto entraría a través de corte, lo cual sería muy difícil parar la operación de Citgo. No tendría un efecto inmediato. ¿Por qué entonces tanta alarma? Es un tema político, entonces están aprovechando que está Tillerson yendo a Rusia para crear esta alarma, están creando una alarma por el tema de la crisis que está viviendo Venezuela. O sea, ¿qué lectura tú le das a esto entonces? Yo creo que es la crisis que está viviendo Venezuela. A mí no me sorprendería. Recuerda que mucho de esto es teatro político, pero donde yo creo que sí está el riesgo es de que los Estados Unidos, como castigo a Venezuela por la falta de libertades que ha tenido últimamente, ponga un bloqueo o algún tipo de ley en la cual le prohíba a los Estados Unidos importar crudo venezolano. Ahí eso sí tuviera un gran costo para Venezuela. Los 700,000 barriles diarios que Venezuela exporta a los Estados Unidos es casi una tercera parte del total de las exportaciones venezolanas. Recuerda también que ese crudo venezolano que viene a los Estados Unidos es el único país, Javier, que le paga en efectivo a Venezuela. El crudo que ellos mandan a la China, por ejemplo, es como pago ya a préstamos recibidos. Sí, parte del crudo que ellos envían a la India también pagan en efectivo, pero el crudo venezolano que se importa o que se exporta a Estados Unidos es muy importante para ellos. Produce flujo de caja positivo y recuerda que el tránsito es solamente 5 o 7 días, así que el pago es mucho más inmediato. No te sorprenda si alguien como por ejemplo el senador Marco Rubio convenza a la administración de Donald Trump de forma de castigar a Venezuela es parar las importaciones de crudo venezolano. Eso para mí es más peligroso para Venezuela que la pérdida de Citgo por razones de tener el 49% en las manos de Rosneft. Ok, entonces me queda un minuto. Aquí tengo el mapa de los oleoductos de Estados Unidos. Y fíjate que la concentración principal está en Luisiana. Y una de las refinerías más importantes de Citgo está en esta área. Lo cual ya tú sabes que los oleoductos van por diferentes estados. ¿Esto no sería un tema de seguridad nacional? ¿O entonces entra lo mismo, lo que dices tú? Sí, aunque lo estuviera en manos rusas, no importa porque entra el tema de las cortes, es más complicado de permitir que una refinería se parara por una cuestión política. Así es. Por eso yo te digo, yo creo que es más teatro político que más nada desde el punto de vista de una futura operación de Citgo. Bajo cualquiera de las circunstancias que te he puesto ahora, yo creo que Citgo continúa operando. Ojo, porque si los 700,000 barriles que se suspenden de envío entonces a los Estados Unidos, no es solamente Citgo quien es impactada, es también Exxon y Valero y otras compañías que son las que también importan crudo venezolano. Ese crudo, por cierto, sería sustituido por crudo canadiense. El crudo canadiense también es pesado y de alto azufre. Ahí viene el valor estratégico, por ejemplo, del oleoducto Keystone que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones. Por eso la importancia estratégica de tener amplias conexiones con Venezuela, porque se puede usar, como Canadá, porque se puede utilizar como comodín con Venezuela o con países árabes que también exportan productos o crudos de alto contenido de azufre.
Bueno, pues lo que nosotros haremos, Piñón, es seguir analizando esto porque este tema apenas continúa. O sea, no tan solo el enfoque de geopolítica internacional, sino el tema regional entre Estados Unidos y Venezuela. Jorge Piñón, director del Centro Internacional de Política Energética de la Universidad de Austin en Texas. Como siempre, es un gusto y un placer tenerte en el programa.